Buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias, Trini, desde luego, por esta presentación y por esta invitación y por empezar el tercer coloquio que augura un largo éxito. Y francamente estoy entusiasmado con las palabras que he estado escuchando hasta ahora, porque se ha repetido varias veces las palabras formarse e informarse. Porque cuando se planteaba cuál era el título de mi presentación, qué es lo que te podía contar yo aquí, precisamente era qué es lo que nos hacía falta urgentemente a los editores, qué es lo que nos hace falta en el mundo editorial. Y precisamente lo que nos hace falta es formarse e informarse. Creo que nuestra profesión, todos los que trabajamos en el mundo editorial, y sé que precisamente aquí en Buenos Aires todos los años salen hornadas y hornadas de nuevos editores con la nueva carrera de edición, y sé el impulso que hay y el deseo que hay de trabajar en el mundo editorial, es una sensación de querer pertenecer a ese mundo editorial. Porque nuestra profesión tiene algo de adicción. Tiene algo de adicción, tiene algo parecido a las drogas, tiene que tener algo parecido, ¿no? De hecho, yo siempre he preguntado, cuando he leído la biografía de algún autor y le preguntan, aunque sea por la corrección, dicen, bueno, no, eso lo hacía de joven, eso ya pasó. Siempre tienen esa sensación de, bueno, lo dejé, pero era algo muy intenso. En cuanto pueden, si es que en el caso de la corrección, siempre vuelven, porque hay algo que les atrae poderosamente. Tiene que tener algo, una satisfacción muy grande, teniendo en cuenta las pocas expectativas de rentabilidad que tiene. Así que tiene que dar una satisfacción maravillosa poder hacer libros, ¿no? Porque nos enfrentamos a algo muy difícil. ¿Y con qué nos enfrentamos? No, en este caso no son molinos anchos, son gigantes. Y son gigantes del ocio. Estamos luchando para recuperar nuestra cuota, entre otras cosas, de ocio. Precisamente estamos en un momento histórico en el que más se lee y en el que más se escribe. Solo hoy, con lo que se ha publicado hoy, ya se ha publicado más que en todo el siglo XVII. Así que cuando yo me tengo que preguntar qué es lo que necesitamos los profesionales del mundo de edición, teniendo en cuenta esa situación en la que estamos, yo lo que suelo hacer siempre es presentar un camino lleno de preguntas y de sugerencias, porque siempre tenemos que dudar y preguntarnos. Y bueno, también tendré que aclararles, como decía Trine, un señor como este, ¿qué les puede contar sobre el mundo de la edición o sobre la formación? Bueno, yo tuve la suerte de hace ya 23 años formar una empresa que se llama Cálamo y Cran, que era una pequeña empresa de servicios editoriales, centrado sobre todo en la corrección, luego un poco de maquetación, luego traducción y luego acabamos haciendo todo. Pero nos despistamos y como necesitábamos a profesionales cualificados que supieran trabajar a nuestro ritmo tal y como lo hacíamos nosotros, tuvimos que formarlos nosotros. Y bueno, se nos dio bien. Formar a profesionales que reaccionaran de verdad, que en una semana pudieran saber en qué situación estaban y cómo podrían enfrentarse a ello. De hecho, solemos decir que formamos una especie de editores o profesionales de campo, una especie de paracaidistas, de tal manera que cuando caigan en una editorial sepan para dónde van los tiros, quién es el bueno, el malo y dónde tienen que esconderse y cómo tienen que reaccionar con todo lo que llevan en la mochila que les hemos preparado. Porque esto está cambiando y reaccionando constantemente y el mundo editorial, las editoriales, no siguen un patrón fijo. También les cuento también la experiencia no solamente como empresario que se dedica a servicios editoriales, sino como alguien que fundó una asociación de profesionales, porque era una obsesión la necesidad de que los profesionales estemos unidos, y en este caso los profesionales de la corrección. Por eso en el año 2005, después de haber formado a muchísimos correctores, llegó la necesidad también de darles otro tipo de respuestas que yo, desde mi empresa, yo ya no podía actuar paternalmente y estarles comentándoles si tienes un problema con la editorial, di esto, si tienes un problema acude a tal sitio. Así que por eso un grupo de profesionales acabamos formando la Unión de Correctores, que afortunadamente se unió a los pocos años de que se formara la Red Vértice, que es una asociación excepcional. Bueno, de hecho ni somos asociación, la Red Vértice es una pareja de hecho, pero con 20 y tantos intervinientes. Somos un feliz matrimonio que no estamos casados, pero nos ayudamos. La Red Vértice está formada por asociaciones de profesionales del lenguaje y funciona. Ha sido una experiencia muy gratificante de ver cómo los profesionales son capaces de reaccionar entre sí y cómo la unión sigue haciendo la fuerza.
Por eso aparece aquí también la red Vértice. Uno de esos ejemplos es como toda esta experiencia sirvió para, por lo menos, poder aportar mi grano de arena para que saliera adelante la Asociación de Correctores de Textos de Español en Estados Unidos. Son esos pequeños impulsos los que nos ayudan a generar un movimiento entre profesionales y no solamente dar falsas esperanzas, al revés, convencernos y vernos de que la unión nos va a dar la fuerza para seguir avanzando, pero sobre todo también para ir aprendiendo nuevas experiencias. Provengo de un mundo también muy raro. Yo pertenezco a una colección de 4 impresentables que somos palabras mayores, que somos unos divulgadores del lenguaje. El mayor honor que nos han hecho es decir que somos los luthiers del lenguaje. Ojalá. Ojalá llegáramos al nivel de las suelas de Le Luthier, por supuesto. Pero precisamente venimos del lenguaje. Somos 4 profesionales que divulgamos el lenguaje. Y el lenguaje es la base no solo de la comunicación, sino también de nuestro mundo, de la edición. Y por supuesto, en la comunicación, hace unos cuantos años fundé La Lectora Futuro, un proyecto demasiado ambicioso, con muchas expectativas, con lo cual tuve que ir recortándolo, podándolo, hasta que afortunadamente encontré a mi querido amigo Carlo Carreño con su Publish News de una larga experiencia en Brasil que había demostrado que funcionaba muy bien. Y gracias a eso nos unimos con la experiencia de La Lectora Futura en el ámbito hispanohablante y la experiencia de Publish News Brasil. Y creamos este medio de comunicación del libro, al que les digo ya que si no están suscritos deben suscribirse. La suscripción es gratuita, o sea que no les va a costar mucho. Sacamos por lo menos 5 noticias al día y nos contenemos, porque se podrían sacar perfectamente 20 o 30. Así que hacemos un gran ejercicio de contención para no contar todo lo que está pasando permanentemente. Y estamos presentes en las principales ferias y en los principales eventos del mundo editorial. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues no solamente contarles mi currículum, sino que esto me ha permitido tener una idea del mundo editorial desde distintos puntos de vista, desde un corrector, de un gestor de proyectos, como un medio, y además no solamente desde España, sino que he podido observar el desarrollo tanto de las profesiones, de las relaciones entre los profesionales de la edición, con la experiencia mexicana, con la experiencia argentina, la centroamericana y, por supuesto, la estadounidense. Esa visión global, la verdad es que te cambia directamente el punto de vista y por eso quizás sí que creo que puedo contarle algunas cosas interesantes sobre la formación. Creo que estamos en un momento cuya mejor definición es la reconversión industrial. De la misma manera que en España en los años 80 desaparecieron los astilleros donde se hacían barcos y hubo que desmontar aquella industria y crear otra, nosotros el mundo editorial estamos en ese momento, estamos en un momento de reconversión industrial, pero esta reconversión industrial es silenciosa, está cambiando poco a poco. Si vemos un modelo clásico, y yo diría que hasta antiguo del proceso editorial, veríamos que tenemos las fases clásicas de creación, edición, distribución, venta y, por supuesto, la lectura. Hay más pasos entre medio, por supuesto. ¿Quiénes intervienen en este modelo tradicional? Para la creación, pues en teoría los autores, un grupo de profesionales que voy a llamar editores, pero ahí estamos todos, desde correctores, ilustradores, diagramadores. En la distribución tenemos los canales, tenemos las librerías en venta y, por supuesto, tenemos también en la lectura el lector y nuestro cliente. Pero el mundo está cambiando a una velocidad y convivimos, por ejemplo, con Wattpad, por aquí presente. Y convivimos también con Streetlib y con otros generadores de creación, llamémosle autores, o llamémosle como queramos, pero ya no solamente la idea clásica del autor que va con su original al editor a presentarle su novedad y o su novela. No, hay millones de textos al alcance donde unos algoritmos están empezando a trabajar también para hacer una selección de originales. Por supuesto, además de la edición, tenemos la autoedición, que curiosamente, precisamente en Argentina, es el negocio que sobrevive. Y es para tenerlo en cuenta. La red ha cambiado radicalmente la distribución, pero hasta unos límites insospechados. Y la venta también está cambiando por el impulso. Ahora se puede comprar también por impulso. Y, por supuesto, los lectores han cambiado. Y no quiero que nos olvidemos, por supuesto, de las bibliotecas, que siempre están ahí.
y siempre están. Ahora, la definición de una biblioteca sería lo más parecido a Isla Tortuga o el Puerto de los Piratas. Dices, es un sitio donde puedes leer cualquier cosa gratis, hasta puedes ver películas, escuchar y te puedes descargar incluso los libros para leerlos en tu celular. Ahora mismo eso casi parece puro piraterío y no, son las bibliotecas que siguen existiendo y son un pilar fundamental de nuestro mundo. Ese es más o menos un modelo tradicional, pero están conviviendo con ese momento de reconversión industrial. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando digo que estoy formando casi a paracaidistas de la edición, algunos me dicen, mira, mi editor sigue trabajando con WordPerfect. Enhorabuena, fue un gran programa y es un gran programa, pero hay algunos que hacen otras cosas y están bien. O, pues en esta editorial lo llevamos toda la contabilidad con Excel. Y dicen, muy bien, pero hay programas que ayudan. O el marketing lo seguimos haciendo de una manera tradicional. Ese es uno de los grandes errores. Así que vamos a ver 10 ideas para adaptarnos. Son consejos, pero sobre todo, insisto, yo no tengo la bola de cristal para verlo todo, pero sí que puedo transmitirles sobre todo mis dudas para que les ayude a reflexionar. Lo primero es abandonar estereotipos. Como les decía, sí, WordPerfect está muy bien, pero déjalo ya. Ya murió hace tiempo, está muy bien. Esta es la respuesta habitual. Es que siempre lo hicimos así. Es que fulanito era el que llevaba las cuentas y siempre lo llevaba en su maravilloso Excel. Está bien, pero hay maneras de gestionar las facturas mucho más rápido que con Excel. Así que hay que abandonar estereotipos y esa es la primera fase para darse cuenta de que estamos en esa reconversión industrial, porque si no, esto es lo que nos espera. Los misterios de Udolfo. ¿Conocen esta novela? Era una novela por entregas, un folletín. Es un libro gigantesco de la editorial Valdemar, editorial que adoro por encima de todas las cosas porque fueron los editores que me enseñaron a saber lo que era una editorial por dentro, una editorial de verdad. Los misterios de Udolfo es un libro gigantesco y enorme. De hecho, si lo lees en la cama te puede romper el esternón de lo que pesa. ¿Podemos volver a la novela por entregas? O podríamos plantear lo que son contenidos que pueden venderse como un ebook, se puede vender como audio, se puede vender como folletines, se puede vender como una novela semanal. No es solo un volumen enorme y pesado. Se pueden hacer cosas con este libro. Por poner un ejemplo solamente, una de las novelas más leídas en el 19, Los misterios de Udolfo. Segundo punto, las estrategias de cambio. Tenemos que tener unas estrategias. No basta solamente con decir, vamos a cambiar. ¿Vamos a cambiar en qué? No es una ruleta. No tenemos todo el dinero del mundo para empezar a decir, vamos a cambiar software, vamos a cambiar aquello. No, tenemos que tener una estrategia y eso nos obliga a reflexionar. Tenemos que pensar cuál va a ser el cambio más eficaz. Si estamos pensando en que tenemos que hacer una formación, tenemos que pensar en la más eficaz. Porque cualquier cambio que hagamos va a conllevar siempre formación. Hagamos lo que hagamos, aprendamos un sistema nuevo, vamos a estar aprendiendo, nos vamos a estar formando. Y si tenemos formación, tenemos que tener, como dicen las señales de tráfico, cuidado con las curvas. Porque las curvas de aprendizaje pueden ser tan grandes, tan largas y tan prolongadas y tan costosas que puede que no merezca. Porque estamos en un momento de evolución tan rápida y tan constante que un largo proceso de adaptación puede que nos lleve que nuestro entorno incluso haya cambiado, que haya evolucionado y tengamos que volver a adaptarnos. Así que por eso, si hay que formarse, cuidado con las curvas de adaptación. Es mejor pequeños cambios, exactamente igual que en la evolución. Pequeñas inversiones para dar nuevos pasos que nos abran nuevos caminos. Esa es la pregunta clásica, cui bono, ¿a quién beneficia cada uno de estos cambios? Por eso tenemos que evaluar siempre coste-beneficio. ¿Va a ser mejor apostar por el cambio en software, por nuevos canales, por una formación en marketing, por la formación en gestión? Tenemos que ir evaluando cuál de todos esos cambios, dónde queremos llegar, dónde queremos llegar y cuál es la mejor apuesta que podemos hacer. La información. La información es esencial. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando que lo urgente viene antes que lo importante. Y la información la vamos dejando día tras día. Menos mal que tenemos tiempo para reflexionar, como este coloquio, como otros encuentros, porque necesitamos permanentemente datos fiables, análisis.
y algo para tomar decisiones. Obviamente, les recomiendo Publish News. Por supuesto, es un buen canal y nosotros procesamos las noticias. Cada noticia que nos llega, nosotros la retransformamos, la reelaboramos y la damos a conocer. Y nosotros, precisamente, en Publish News, pertenecemos a una red de medios de comunicación del mundo del libro donde lo que nos permite estar al día. Y precisamente quienes se quieren dar a conocer y llegar más lejos con lo que están haciendo, con los informes que están publicando, nos escriben también a Publish News. Por supuesto, como decía, Entre Editores, igual que la Escuela de Edición. Entre Editores es un canal y un medio para estar al tanto de cuáles son los movimientos. Ninguno de ellos son excluyentes. 212 es otro gran ejemplo, el blog de Javier Celaya, que siempre nos tiene al corriente, o por supuesto, por supuestísimo, Daniel, el proyecto 451 nos da una información fresca, relevante, original y absolutamente necesaria. Cuando uno lee, va leyendo cada uno de estos medios lo que está llegando, tienes una sensación refrescante y a veces lo complicado es llegar a tomar una decisión por toda la cantidad de información que llegas a tener. Otra pregunta y una reflexión esencial. ¿Qué sé yo de lo que sabe mi equipo? ¿Qué saben ellos? ¿Eres tú el único que controla tu editorial, todo tu equipo editorial? ¿Qué es lo que saben? Hay que preguntárselo, porque hay que valorar mucho más las actitudes y los valores del equipo frente al mero currículum. Hay mucho más. Hay que preguntárselo al equipo. Creo que uno de los primeros pasos que hay que dar para tomar una decisión ante ese cambio es hablar con el equipo y saber qué sabe. Es decir, ¿quiénes son nuestros compañeros en este desembarco, en este aterrizaje forzoso que hemos tenido? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Y qué sabe mi equipo en realidad? Por lo general tenemos verdaderas joyas en el equipo y no lo sabemos. Y a veces, por desgracia, descubrimos personal que no está preparado. Y si no está preparado, no debería estar. O hay que formarlo o hay que adaptarlo para recuperarlo y volver a aprovecharlo. El caso de Cala Moicrán, por ejemplo, yo creo que es un punto interesante. Hace un par de años lancé una pequeña encuesta. ¿Con qué? Con Google Forms, los formularios de Google. Es muy fácil, no hace falta una gran inversión, es tan sencilla como esa. Solamente al equipo de colaboradores que tenemos, bueno, pues no están en plantilla, pero es un grupo de más de 50 o 60 traductores, diagramadores, correctores, les escribimos para preguntarles, oye, cuéntame, ¿tú qué sabes hacer además de esto? Igual que a los profesores, les contábamos, al que estaba enseñando ebook, ¿qué más sabes hacer? Si yo te he escuchado que sabes otras cosas. Les encuestamos para saber qué sabían hacer, qué se atrevían a hacer, qué les gustaría hacer. Y descubrimos que eran capaces de ofertar servicios que no se nos habían ocurrido. Gracias a eso conseguimos ampliar la oferta formativa y fue un beneficio para todos. Significó más gestión, desde luego, y más personal. Hemos tenido que llegar a contratar más personal gracias a una pequeña encuesta hecha con Google Forms. Algo tan sencillo como eso. Por supuesto, el camino hacia la sostenibilidad. Muchas más opciones significa también más costes. Y necesitamos un equilibrio avanzado. Vuelvo y retomo la idea de las apuestas. Tenemos que buscar precisamente no solamente el mejor camino, sino el que sea sostenible, el que vaya a durar mucho tiempo, el que nos permita vivir con cierto equilibrio. Tenemos que diversificar los trabajos y nuestras tareas digitales. Les voy a poner un ejemplo. Hace un par de años tuve que trabajar para un grupo editorial español, que no diré su nombre, se dice El Pecado, pero no El Pecador, un grupo editorial que sacaba más de 4.000 títulos anuales. Y seguían editando, pues, como les decía al principio, pues como siempre lo hemos hecho. No nos habíamos planteado que se pudiera hacer de otra manera. Tenían el mismo equipo, el mismo software y las mismas máquinas. Los tiempos y costes de edición, no voy a decir cuál es lo que cuesta hacer 4.000 libros al año, pero calculen, un 100%. Después de unas sesiones sencillas de formación avanzada, en este caso era también trucos de Word y cómo editar bien, como podían haber hecho desde hace 20 o 30 años, con estilos, con recursos, con opciones avanzadas de macros y demás, consiguieron ahorrarse un 40% del tiempo y de los costes.
Y siempre me siento muy mal cuando lo veo porque les tenía que haber dicho, os voy a pedir 1 euro por cada uno de los títulos en los que habéis ahorrado tiempo. Y eso que me lo den cada año. Y la verdad que tendría una buena cantidad de dinero gracias a eso. La edición líquida la vamos a ver ahora, lo vamos a ver ahora adelante también. Nos tenemos que preguntar si estamos listos o no, o si estamos en ello o no, si sabemos lo que es la edición líquida o no. Es básicamente el reciclaje, la reutilización o la reconversión de los materiales que ya tenemos. Es decir, la edición líquida es la gestión de todos nuestros contenidos en una nube en la que se pueden retransformar todos los materiales que tenemos y podemos volver a reutilizarlos en otros formatos. Hay programas que requieren una instalación, que requieren una inversión, y en España algunos de esos programas cuestan 200.000 euros. Y algunos grandes grupos se lo pueden permitir porque lo que tienen que gestionar son colecciones, distintos sellos, y es lógico que puedan hacer esa inversión. Pero una pequeña editorial no se lo va a poder permitir. Por lo tanto, tiene que pensar que ellos sí que pueden acceder a la edición líquida, pero tienen que saber cómo, que es gestionar todos los materiales que tienen, que los van a poder reconvertir, y tienen la necesidad de tener una organización en la nube. Y, por supuesto, que XML sea su lenguaje, y lo tienen que conocer a la perfección. Porque esta es la razón fundamental. Ya no estamos hablando de libros, sino de contenidos. Si me escucharan en la Universidad Complutense de Madrid, donde me licencié como filólogo, estarían tirando piedras ahora mismo por decir que un libro es un contenido. Pero peor le sonaba cuando se decía que un libro era un producto. Es un producto artesanal al que queremos, y por eso tenemos esa adicción. Nos encantan los libros, pero los libros son además también contenidos y hay que cambiar de mentalidad. Si son contenidos, podemos multiplicar ese producto. Justo lo que hemos visto hace un momento con los misterios de Udolfo. No es solamente un libro impreso que tiene que estar en un almacén. Ese contenido se puede multiplicar, se puede transformar en cualquier otra cosa. Se puede transformar, insisto, en folletines que se vuelven a vender como se vendieron los misterios de Udolfo, en pequeños audiolibros o en cualquier otro producto. Pero claro, ¿qué sabemos nosotros de la gestión de la propiedad e intelectualidad y de la explotación de ese tipo de contenidos digitales, cuando ya no hay un número de tirada ni de localidad? ¿Qué tipo de contratos? ¿Con cómo estamos trabajando? Precisamente, creo que sobre la gestión de contenidos y la venta de contenidos, Javier Zelaya va a dar en breve un curso aquí en la Escuela de Editores, que seguro que Tri nos puede dar más datos, que yo no me lo perdería, porque es justamente lo que nos hace falta. Creo que esa formación va a ser completamente necesaria. Tenemos que pensar también qué contenidos tenemos. Es decir, podemos ir no solamente desde el ebook hasta el ecodot. Vamos a ver, tenemos que recuperar nuestro catálogo, tenemos que ampliarlo. Tenemos un valor en bruto que muchas veces está completamente inmovilizado. Y si son contenidos, precisamente tenemos que sacarlo. Es decir, tenemos que saber perfectamente, pero perfectamente, cualquier persona que vaya a trabajar en el mundo editorial tiene que saber al detalle cómo se hace un libro digital, un ebook. Uno con realidad aumentada, por lo menos que sepa cómo se hace. Tiene que saber cómo se hace un audiolibro. Por eso en Cálamo y Cran hemos lanzado el primer curso también sobre audiolibros, para saber cómo se hace y qué tiene que saber un editor frente al mundo del audiolibro. Y por eso aparece el concepto de reutilización y de reventa de nuestros contenidos. Pero ¿dónde conseguimos o dónde vendemos esos contenidos? Tenemos que tener una nueva actitud también cuando vayamos a las ferias del libro, porque tenemos mucho más material del que pensamos, pero tenemos que saber y tenemos que aprender a reutilizarlo. Hay que formarse en ello también. Así que podemos buscar también, por ejemplo, en Wattpad o en autoedición, por supuesto. Tenemos muchos canales nuevos y tenemos que estar pensando dónde conseguir esos contenidos y si lo que tenemos podemos reconvertirlo en contenidos. Y en ese caso, la edición líquida será esencial para nosotros. También ha habido una revolución en la distribución y para mí la palabra clave es podiprint. Ese es el cambio brutal, es el cambio total. No es el cambio solamente en el modo de imprimir, sino en la distribución. Porque tendemos a pensar, pensando en un futuro,
nos fueran muy bien las cosas y pudiéramos tener todos nuestros libros en todos los formatos, podríamos estar pensando cómo conseguir colocarlo en 24 symbols, en Storytel, en Spotify, pero cómo llegamos a una librería, como un libro que se ha editado en Madrid, cómo llega a una librería de Palermo, a La Condesa en México, en Lavapiés en Madrid. Y Podiprint tiene la respuesta. Cualquier editor tiene que saber qué es Podiprint, qué significa Podiprint y esa nueva manera de hacer que los libros lleguen a cualquier lado. Es decir, Amazon no es el monstruo, ni es el gigante. Somos nosotros los que tenemos que cambiar de actitud y descubrir que hay otros caminos. No es un problema Amazon, es un camino más a nuestro favor, pero además también podemos contar con las ventajas de Podiprint. Y, por supuesto, el marketing digital. El marketing digital, pues como lo mencionaban hace un momento, tenemos que plantearnos muchas cosas, igual que en el punto anterior en la distribución. Tenemos que hablar con nuestros comerciales y saber qué saben ellos de nuestros lectores. Tenemos que saber trabajar muy bien con el texto que se anuncia en las contracubiertas, qué estamos ofreciendo, cómo leen nuestros lectores. Tenemos que descubrirlos, porque tenemos que pensar que el impacto en las redes va a ser el impacto en nuestro bolsillo y que te vean no es lo mismo que te encuentren. Ahora mismo estamos frente a un nuevo concepto de bestseller también. Ahora ya, ojalá, pudiéramos vender 30.000 ejemplares permanentemente o 100.000 ejemplares, ¿no? Pero también es un éxito en un mercado segmentado que consigas vender todas las copias para esos lectores. No son solo bestsellers, no son solo novelas, sino libros especializados pueden copar las ventas de un sector y es un bestseller. Por ejemplo, en Cálamo y Cran, nuestro gran bestseller, nuestro único gran bestseller, es el libro rojo de Cálamo y Cran, que alcanzó rápidamente en 2 o 3 días las 4.000, 5.000 descargas. ¿Por qué? Porque primero, voy a hacer una trampa, era gratuito, desde luego. Pero ¿para qué nos sirvió ese libro gratuito? Para conocer a nuestros lectores, compradores, a nuestros clientes. Y querían ese libro de 260 páginas, no es ningún capricho, un manual esencial para todos los que se dedican de manera profesional a la edición, a la corrección y a la traducción. Pero detectamos precisamente que tenía ese potencial. Menos mal que no hicimos una tirada de 2.000 ejemplares porque estarían todavía unos cuantos en el almacén, sospecho. Pero de esta manera conseguimos no solamente distribuirlo, sino que gracias al sistema de inteligencia artificial, al fin y al cabo lo que nos está contando Google, sabemos dónde están las personas más interesadas, quiénes son y dónde están. Fue un pequeño cebo, un gran cebo porque lo han merendado y todavía lo disfrutan, pero nos sirvió para saber mucho de nuestros lectores o de nuestros clientes. Tenemos recursos y, como decían hace un momento aquí, mucho mejor de lo que pueda contar yo, creo que precisamente aquí en Argentina, en un momento de crisis, es el mejor momento para recuperar el impulso, para aprovechar al máximo la imaginación como lo han hecho en otros momentos. Y creo que Argentina nos va a seguir dando sorpresas. Y como decían, no será la de entonces, sino que será una nueva y nos dará lecciones al resto de los editores en el mundo hispanohablante de la edición. Esas son mis recomendaciones. Lo fundamental es que nunca paren de preguntar y dudar y que tengan un tiempo para leer y para pensar. Sabemos que siempre estamos con lo urgente y dejamos lo importante, pero tomémonos un momento para poder leer y reflexionar sobre lo que estamos viendo. Dicho esto, quería ser breve y creo que lo he conseguido. Muchas gracias en nombre tanto de Cálamo y Publius News.